Buenos días, jóvenes estudiantes, señores padres de familia. Les habla la profesora Mirta Vino Sánchez del área de DPCC. El día de hoy trabajaremos inteligencia emocional y manejo de la ira. ¿Puedo controlar mis emociones? ¿Cómo puedo autorregular la ira? ¿Cómo llevar una convivencia saludable durante el aislamiento social? El propósito de esta sesión es que el estudiante conoce más sobre la inteligencia emocional y el manejo de la ira y plantea acciones para manejar la ira y evitar la violencia en el ámbito familiar. ¿Qué haremos? Como primera actividad, conocerás más sobre la inteligencia emocional y el manejo de la ira. Y como segunda actividad, plantearás acciones para manejar la ira y evitar la violencia en el ámbito familiar. Conocemos más sobre la inteligencia emocional y el manejo de la ira. La ira siempre ha estado asociada a la posibilidad de generar violencia. Por ello, es importante identificarla y regularla. En el contexto del aislamiento social, es especialmente importante que reconozcamos las emociones que sentimos para poder regularlas y poder generar un ambiente libre de violencia en la familia, es decir, construir una convivencia saludable en el ámbito familiar. Como guía emocional de tu familia, tu tarea es conocer, comprender y reflexionar sobre las emociones para poder manejarlas adecuadamente. Para ello, te invitamos a leer el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 4. ¿Qué nos dice el texto? Inteligencia emocional aplicada a situaciones de ira. Si detectamos y clarificamos qué esperamos de los demás, podemos hablarlo, pedirlo o reflexionar al respecto. La incapacidad o dificultad para regular de forma apropiada emociones como la ira puede conducirnos a la violencia. Por lo tanto, la violencia es también producto de no conocer, no comprender ni saber manejar emociones como la ira. ¿De dónde vienen? ¿Qué sentimientos forman? ¿Y qué consecuencias generan en nosotros y en otras personas? A esta habilidad emocional que permite identificar emociones, evaluarlas, regularlas y utilizarlas se le denomina inteligencia emocional. Es una habilidad que va más allá de los rasgos de personalidad de una persona. Más bien, depende mucho más de la calidad de las interacciones de uno mismo con grupos cercanos y significativos de personas. Comprender por qué actuamos con violencia implica comprender cómo se activa esta en nuestras relaciones sociales, en la familia, en la comunidad, en la escuela. Por ello, la inteligencia emocional es una parte de la inteligencia social. A continuación, te presentamos 3 capacidades básicas para establecer relaciones saludables y responsables. La primera, la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Capacidad para analizar críticamente las normas sociales, buscar ayuda y recursos, tener confianza en nosotros mismos, tener autoestima, pensar siempre positivamente, automotivarnos, tomar decisiones de manera adecuada y responsabilizarnos de forma relajada y tranquila. La autorregulación. Manejar las emociones y responder de manera adecuada a través del diálogo interno, la respiración, la relajación y estrategias para la regulación de sentimientos e impulsos, detenerme un momento antes de actuar.
autoconocimiento. Tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. Poner nombre a las emociones que sentimos, enojo, tristeza, etc. Mecanismos para regular la ira. Las capacidades para regular la ira, que nos conduce a la violencia, vistas en la página anterior, son importantes para cambiar nuestra forma de actuar. Pero, si se ha perdido el control, recuerda, siempre es importante volver hacia atrás y reflexionar para dar una mejor respuesta y así autorregular la emoción de ira. A continuación te presentamos mecanismos para lograrlo. Si tus emociones se combinan de tal forma que el sentimiento de frustración te lleva a actuar violentamente, tienes que ver la forma de no quedarte con esos sentimientos. Si bien lo ideal es conversar con la familia, se podría buscar también a otra persona de confianza para ordenar nuestros sentimientos y emociones, y recordar siempre que la idea es mejorar la convivencia. No se trata de dar vueltas sobre lo mismo o entrar en dimes y diretes. Esto debes hacerlo para mejorar la calidad de tus relaciones en general. Pero, igual, es importante que consideres mecanismos cuando sientas que estás a punto de actuar violentamente. Estos son los mecanismos. Primero, detente si notas que tienes un grado de ira que puede hacerte perder el control. Esto siempre empieza por reconocer pensamientos negativos. Lo hacen así porque me odian. Esa mirada es solo para fastidiarme, etc. Procura bajar el tono a esos pensamientos y piensa en argumentos más razonables y menos inamistosos de aquella persona con la que podrías estar discutiendo. Si se hace muy difícil controlar las emociones y los pensamientos, recurre a la técnica del tiempo fuera. Según esa técnica, lo mejor es salir del lugar, ir a otra habitación o dar una vuelta a fin de calmarse. Si puedes, es excelente aprovechar el fastidio para hacer ejercicios o deporte. Con la cabeza fría, analiza qué puedes hacer. Recuerda, si somos afectados por la ira de otras personas, evitemos responder con más ira, porque se incrementará la agresividad. Cuando el clima se ha calmado, es bueno hablar sobre la ira y lo que la causa. Podemos decir, me enoja que hagas esto, o explicar por qué nos hemos sentido tratados injustamente. Es importante no guardarnos aquello que nos ha irritado, sino buscar la forma más constructiva de expresarlo. También ayuda a hablar con otras personas de confianza, porque pueden hacernos notar algo que no habíamos visto. Si estamos enojados, perdemos objetividad, empatía, prudencia, paciencia y capacidad para procesar la información. Lo más grave es que podríamos dañar a otras personas, incluso injustamente. A partir de lo leído o escuchado, responde las siguientes preguntas. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Es posible desarrollarla? ¿Cómo? ¿Qué experiencias o espacios consideras que te han ayudado a desarrollar tu inteligencia emocional? ¿Por qué? La familia
Debe ser un espacio de convivencia saludable. ¿Por qué? Recuerda y describe una situación en la que hayas utilizado alguna estrategia, de las presentes en el texto u otra distinta, que te haya ayudado a identificar y controlar tu ira para evitar un conflicto. ¿Pusiste en juego algunas de las 3 capacidades básicas para establecer relaciones saludables y responsables? ¿De qué manera? Realiza un organizador con la información de las 3 capacidades básicas: autoconocimiento, autorregulación y autonomía. Planteamos acciones para manejar la ira y evitar la violencia en el ámbito familiar. Analiza las estrategias para controlar la ira y da 3 ejemplos de cómo actuarías en situaciones que te han generado ira. Puedes guiarte con las siguientes preguntas. ¿Podemos reconocer qué situaciones nos producen ira y qué podrían derivar en violencia? ¿Cuáles serían los motivos? ¿A qué mecanismos puedo recurrir para ejercitar la autorregulación y la regulación en la convivencia diaria con la familia? ¿Qué significa responder de manera adecuada o buscar la forma más constructiva de expresarme para no generar conflicto ni violencia durante el aislamiento social? Con todo lo dialogado y aprendido, plantea acciones concretas para manejar la ira, teniendo en cuenta tu experiencia de autorregulación de esta emoción, para prevenir la violencia en el ámbito familiar. Luego redacta las acciones en una hoja, colócalas en un lugar visible y dialoga con tu familia para ponerlas en práctica constantemente. Recuerda, sé creativa, sé creativo y organiza lo producido utilizando el material que tengas a tu alcance. No te olvides de guardar tu producción en el portafolio. No te olvides también que tú eres valiosa, que tú eres valioso. Es importante que te mantengas saludable, es importante que controles tus emociones y las autorregules. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión.